Voy a ser muy claro en este video. La opinión de cualquier creador de contenido, incluyéndome, no es más importante que tu propia opinión. No importa qué tan bien estructurada parezca una idea o qué tan interesante suene en tus oídos. No deberías sacar conclusiones definitivas ni valorar un juego sin constatar los hechos por tu cuenta. Es común en redes sociales encontrarse con opiniones tajantes, viscerales y gratuitas sobre el futuro de las franquicias. Y muchas veces ni siquiera ha salido el juego cuando ya existen valoraciones negativas que condicionan a posibles usuarios. Tampoco estoy diciendo que no existan fraudes en esta industria, o que no podamos cuestionar un título cuando algo no se ve bien. Pero lo verdaderamente preocupante es que estamos perdiendo nuestra capacidad de discernir. Y me pregunto, ¿dónde quedó el pensamiento crítico? Lo cierto es que todos percibimos la realidad bajo nuestra óptica, y esa óptica no siempre es la más adecuada ni la más saludable. El hecho de que un creador de contenido tenga miles o millones de seguidores no lo convierte en una voz perpetua ni incuestionable. Y no estoy hablando exclusivamente de Forza. Los que disfrutamos de este juego sabemos qué cosas van mal y qué cosas son geniales. Pero lo que sí quiero es motivarte a que generes tus propias opiniones basadas en tus experiencias. Especialmente cuando un juego está siendo evaluado de forma anticipada. No digo que ignores las opiniones de los creadores de contenido, pero verifica con tu experiencia e investigación si tu perspectiva se alinea con la de otros. Es como comprar un Ferrari, contratar a un piloto para que lo conduzca en un circuito y quedarte únicamente con su feedback sin haber puesto tú las manos en el volante. Quizás para ese piloto, acostumbrado a coches extremos, el Ferrari le parecerá aburrido o común, pero para ti podría ser espectacular, lo mejor que hayas conducido en tu vida. Insisto en este tema porque vivimos bombardeados por opiniones gratuitas en redes sociales. Y detrás de varias de esas voces hay intereses económicos que buscan boicotear a la competencia. Recuerda, el drama es una herramienta de marketing que sigue dando excelentes resultados. Y la única forma de contrarrestarlo es siendo selectivo con lo que consumes y con lo que decides apoyar. Es fácil hacer una lista de las cosas que no nos gustan, pero ¿has probado hacer una lista de las que sí te satisfacen? Ya en el video anterior hablé sobre el escaso involucramiento que tienen las empresas de videojuegos con sus usuarios y cómo la estrategia de retención suele apoyarse en dinámicas obsesivas y tóxicas, alimentando egos, incentivando una competencia insana entre la audiencia. Pero el impacto de estas estrategias depende de cómo interactuamos en la comunidad. El respeto, el compromiso, las ganas de jugar haciendo las cosas bien, dominar las mecánicas, evitar las trampas, es responsabilidad nuestra y no de las empresas. Ellos estudian nuestro comportamiento a diario y nivel de involucramiento para ofrecernos lo que queremos, aunque muchas veces no sea lo que necesitamos. Por eso, antes de exigir cambios significativos en el desarrollo de los videojuegos, primero deberíamos considerar cómo nos comportamos dentro del ecosistema y preguntarnos, ¿realmente queremos disfrutar de los juegos o simplemente queremos devorar contenido sin comprometernos con la experiencia? Este planteamiento va más allá de los videojuegos, aplica en todo nuestro entorno. Tu compromiso contigo y con los demás define el grado de satisfacción con tu propia existencia. Así que ahí lo dejo para su consideración. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!